saludando a los hermanos que van a ver, van a participar de esta reunión, van a ver la enseñanza después. Bueno, hermano, vamos a compartir la palabra porque se llegó el momento. Y vamos a ir todos, por favor, a la epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Quiero decirles, hermano, que es una palabra que a veces como que es un poquito difícil de explicarnos, pero declaramos que nuestros sentidos son ejercitados, ¿verdad? Porque es necesario que los sentidos espirituales sean ejercitados. Declaramos también, hermano, que nuestra vista, o sea, podamos ver con claridad lo que Dios hoy tiene para nosotros. ¿Ah, Padre, hermano? Gloria. Con humildad, hermano, decimos al Padre: Señor, te damos muchas gracias por el privilegio que usted nos permite, Señor, de estar hoy aquí, delante de su presencia. Y como decía aquel varón: Señor, si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar. Señor, de igual manera, decimos, Padre, que sin tu presencia no somos nada, porque su presencia es quien nos da la fortaleza, de su presencia, Señor, que nos da vida, Padre eterno, es su presencia que transforma todo, Señor. Muchísimas gracias por su presencia, Padre. Muchísimas gracias. Segunda carta a los Corintios, hermano, vamos rápidamente, por favor. En el capítulo 4, vamos a ir a leer también el verso 4. Quiero decirles que traje, voy a ver cómo me acomodo aquí porque traje dos Biblias, porque me es necesario leer las dos versiones. Pero vamos a leer, hermano, cómo lo dice en la versión de Reina Valera, ¿verdad? Creo que es la que ustedes manejan también, en 1960. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 4, y dice de la siguiente manera: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Mire qué hermoso esto. El cual es la imagen de Dios. Lo leemos nuevamente. Mire qué tremendo. Dice: en los cuales el Dios, sí, correcto, el Dios de este siglo, dice, ¿qué pasó? Cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿De quiénes? De los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria. Escuchen bien ahí, es la luz. ¿Cómo dice, hermano? La luz del evangelio, pero no es cualquier evangelio, dice la luz del evangelio de la gloria de Cristo. La luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. De Dios. ¿Y cuál es la imagen de Dios? El tema que vamos a ver en esta tarde, hermano, tiene por título El Dios de este siglo. Ese es el tema que vamos a compartir el día de hoy. El Dios de este siglo. ¿Y por qué razón, hermano? Porque fíjense que la semana pasada, me parece a mí, yo recibí un mensaje de texto, ¿verdad? De una hermana allá de la zona oriental de Nankín. Me hizo una pregunta, y en base a esa pregunta como que despertó curiosidad, ¿verdad? Entonces le dije yo, con las palabras, sin ir a la Biblia, sino que le di respuesta con palabras. Le dije: hermana, esto se trata de esto y de esto. Pero me dijo ella: hermano, ¿qué texto puedo yo presentar para poder demostrar que realmente es así? Entonces le dije: es necesario entonces estudiarlo, ¿verdad? Entonces le digo: esté tranquila que vamos a estudiar. Pero estaba viendo en otras versiones, ¿verdad? Como la que tengo aquí. Quiero leerle cómo dice ese mismo texto en esta versión. Dice el verso 4, dice: Satanás, quien es el Dios de este mundo, oiga bien, ha cegado la mente de los que no creen,
son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. O sea, según esta versión, está haciendo, hermano, una afirmación. Está haciendo una afirmación de quién es el Dios de este siglo que el apóstol Pablo dijo en aquel tiempo. Según esta versión, está diciendo, hermano, que el Dios de ese o de este siglo, como lo dijo el apóstol Pablo, ¿es quién? Dice aquí que es Satanás. Según la versión que tenemos aquí. Dice versión Nueva Traducción Viviente, así lo dice. Ahora, cuando leemos, miren qué bonito es, hermano. ¿Por qué razón? Porque cuando no hay ejercicio en nuestro sentido espiritual, y ustedes saben muy bien, que dice la palabra que es necesario, cuando las cosas son espirituales, es necesario acomodar lo espiritual a lo espiritual, ¿verdad? Pero hay personas, hermanos, que han dado interpretaciones no con una mente espiritual, sino que lo hacen con una mente natural. Y si encuentran, como por ejemplo en esta versión que dice Satanás es el Dios de este siglo, entonces ese mensaje lo han transmitido a prácticamente, hermano, todo el mundo. Usted platica con un creyente, un pentecostal, le pregunta a usted, hermano, ¿quién es el Dios de este siglo? Le va a decir que es Satanás. Si lo pregunta, hermano, a cualquier creyente de otra denominación, le va a decir exactamente lo mismo, que el Dios de este siglo es Satanás. Pero aquí hay un pero. Cuando viene el alumbramiento, cuando viene la revelación del Espíritu, el Señor mismo nos aclara y nos enseña realmente de qué se trata esto. Y nos damos cuenta nosotros, hermanos, que no es como a nosotros se nos dijo hace mucho tiempo. En otra ocasión, hace mucho tiempo también, escuché decir, y lo enseñaron así de esa manera, que el Dios de este siglo, dijeron que ya no era Satanás. Dijeron que el Dios de este siglo, a quien se refería el apóstol Pablo en esta cita, era Moisés. Era Moisés. Y usaron textos bíblicos para aprobar o comprobar que se refería a Moisés. Pero en esta hora, hermano, vamos a compartir este tema y lo vamos a ir desarrollando. Y es el Espíritu de Dios, hermano, que nos trae claridad a nuestra mente. Y es muy importante este tema para nosotros, ¿verdad? Y yo sé, hermano, que como es importante para nosotros, también es importante para los hermanos que nos van a ver, o los hermanos que nos están viendo. Y declaramos que haya luz, hermano, que haya luz en ellos en este momento. Volvemos a leer el texto según la versión de Reina Valera. Dice, en los cuales el Dios de este siglo. Vamos a ver cómo lo desarrollamos, hermanos. Me es necesario, quiero decirles, hermano, que me es necesario para poder desarrollar esto, partir este texto en tres partes. Número uno, vamos a ver, hermano, por qué razón fueron cegados. Número dos, quiénes son los incrédulos. Y número tres, quién es el Dios del siglo, de ese siglo. ¿Quién es el Dios de este siglo? Así como lo dijo el apóstol Pablo. Ahora, hermano, fíjense en algo. Cuando el apóstol Pablo decía el Dios de este siglo, y aquí a mí me surge una pregunta, y ojalá también ustedes puedan, que se les venga la misma pregunta. ¿En cuántos años se compone un siglo? Porque Pablo decía el Dios de este siglo. 100 años. ¿Ah? 100 años. El Dios de este siglo. Entonces, ¿a qué siglo se refería el apóstol Pablo cuando dijo esto? En el momento que él estaba. viviendo ahí. ¿Okay? Se refería a aquel siglo. Ya no es en este tiempo, para empezar. Entonces Pablo decía, si Pablo estuviese aquí ahorita, hermano, ¿cómo diría esto?
El Dios de aquel siglo. ¿Ah? El Dios de aquel siglo. El Dios de aquel. Siglo. Bien. Y cuando escuchamos este texto, hermano, en boca del sistema religioso, sigue diciendo el Dios de este siglo. Y es triste, hermano, a mí me da tristeza. ¿Por qué? Porque dice el Dios de este siglo. Están declarando y están haciendo a este ser, ¿verdad? A los Satanás, porque nosotros sabemos que no es Satanás, sino los Satanás. Están haciendo, dándole el título de Dios a Satanás. Y están diciendo, es que es el Dios. Usted escucha una campaña evangelística, va a estar aquel hombre predicando, gritando y diciendo, es que el diablo, que es el Dios de este siglo, ha cegado el entendimiento. Por eso es que las personas no quieren acercarse, por eso es que las personas no quieren creer. Y digo, Padre mío, ¿cómo es posible que se le va a llamar Dios a los Satanás? ¿Y qué es Satanás, hermano? Malo, maligno. Lo contrario, lo maligno. ¿Ah? El adversario, correctamente. ¿Cómo se le va a estar diciendo Dios? ¿Cómo se le va a llamar Dios? Ahora bien, hermano, quiero decirle, hermano, que el apóstol Pablo decía así: el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento. ¿A qué se refería? Vamos a Gálatas capítulo 1, verso 4. Vamos a ir adelante, un poquito adelante. Gálatas 1:4. Fíjense bien, porque es necesario, hermano, también entender el lenguaje del apóstol Pablo, ¿verdad? Sí. 1:4. ¿Recuerdan cómo dice el Dios de este siglo? Por ahí vamos a empezar. 1:4, Gálatas capítulo 1, verso 4. ¿Cómo dice, hermano? El cual se dio a sí mismo. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo. ¿Cómo? Siglo malo. Del presente siglo malo. Para liberar. Sí, exactamente. Ahora, no entramos en detalles de qué se trató, cómo fue que nos liberó, no, pero vamos a tomar en cuenta esa expresión cuando dice del presente siglo malo. Porque era de ese tiempo. Exactamente, porque se refería, hermano, a aquel tiempo. Cuando Pablo decía el presente siglo malo, cuando hay alguien que no tiene el espíritu de revelación a este siglo malo, no puede hacer la diferencia entre aquel y este. ¿Me entienden? Ahora, sería en aquel tiempo. Ahora vamos un poquito más para adelante para que vean ustedes, por favor, hermanos. Solamente estamos leyendo estos textos como referencia a qué siglo se refería. Efesios capítulo 1, verso 21. Decía el apóstol Pablo en Gálatas, al presente siglo malo. 1:21. Lo tenemos, amados. ¿Ok? ¿Cómo dice? Y sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también En el 20. se fija que aquí hace mención de dos siglos. Porque está hablando de él. Está hablando del presente y está mencionando un siglo venidero. ¿Ok? Dos siglos, hermano. Dos siglos. Pero cuando el apóstol Pablo, disculpe, hermano, pero cuando el apóstol Pablo decía el Dios de este siglo, se refería a aquel siglo. Que era un siglo malo. Exactamente. Pero ¿qué hay aquí, hermano, en esto? ¿Por qué es necesario mencionar esta diferencia? Para que no hagamos nosotros una confusión en esto, en cuanto a los siglos. De repente va a ser necesario en otra ocasión hablar sobre los siglos, ¿verdad? Aquí, Emilio, que este personaje que está hablando aquí, este es el personaje eterno, que es Dios, ¿verdad? Un momento. Vamos a ir desarrollando, vamos a ir paso a paso. Si no me fuera a ir solo a la última parte, pero es que es necesario explicar el texto, hermano, porque miren, nosotros en este ministerio, nosotros tenemos un panorama que libre o abierto, o ¿cómo podemos decir? Claridad hay en nosotros y podemos ver el texto, sí, hermano, de una forma que el Padre nos permite a nosotros ver con claridad. Pero este texto, hermano, delante de muchos hermanos creyentes, no hay claridad, por eso es necesario ir paso a paso. Gloria al Señor. Entonces, cuando habla de siglos, se refería a qué? A aquel siglo.
¿Ok? Ahora, surge la pregunta, ¿por qué razón lo cegó? Porque dice, hermano, el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento. El Dios de ese siglo, de este siglo, dijo el apóstol Pablo, ha cegado el entendimiento. ¿Por qué lo ciega, hermano? Entonces, claro, como se dice de que le cega el entendimiento para que no crean, entonces ahí cuando el cristiano o el sistema religioso dice, bueno, ¿a quién le conviene tener la mente cegada de las personas? Entonces, pues este es al enemigo, es el que le conviene. Pero ¿por qué dicen eso, hermano? Porque no conocen realmente el trasfondo de esto, hermano. Aquí hay una historia detrás de este texto. Aquí hay una información detrás de este texto. Entonces la pregunta es, ¿por qué razón lo cegó? ¿Por qué? Y muchos en aquel tiempo decían que si se trataba de Moisés, y decían, no, es que Moisés fue quien lo cegó. Razón número uno, hermano. Razón número uno, ¿por qué razón lo cegó? ¿O para qué lo cegó? Razón número uno, por la incredulidad de ellos. Dice la palabra, hermano, que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de ¿quiénes? De los incrédulos. De los incrédulos. Mateo capítulo 13, verso 58. Vamos por favor allá, hermano, por favor. Vamos a ver. Mateo capítulo 13. Gloria a Dios. ¿Cómo se llama el tema, hermano? El Dios de este siglo. Así como está escrito ahí. Ok. Mire cómo da testimonio este texto, hermano, de cómo estaba esta gente. Por la incredulidad de ellos, la primera razón. 13:58. Si leemos un poquito, hermano, el verso anterior, vamos al verso 53, por favor. Dice, aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de ahí y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y dice el 58, hermano, y no hizo ahí muchos milagros. ¿Por qué? Dice, a causa de la incredulidad de ellos. ¿Ah? Claro, el Señor sabía, hermano, que había tanta murmuración, había mucha incredulidad. Por esa razón, hermanos, se dio esto que menciona el apóstol Pablo. Se vino, hermano, esta palabra que dice, el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Y saben una cosa, hermano, esta palabra a veces es un poquito difícil de poderla explicar. Pero saben una cosa, hermano, esto que dice el apóstol Pablo en la carta de Corintios, era necesario, hermano, que se cumpliera una profecía. Porque esto, que cuando el apóstol Pablo dice algo, no es porque se lo estaba inventando. Recuerden que Pablo tenía un conocimiento amplio, ¿verdad? Y él, hermano, Pablo estaba dándole seguimiento a una profecía. Y esta profecía, hermano, está en Isaías. Vamos por favor ahí, en el capítulo 6. Vamos a Isaías, capítulo 6. No, Padre. Gloria a Dios. Porque el apóstol Pablo había sido, hermano, había estudiado a los pies de Gamaliel, ¿verdad? Y él había mucho conocimiento acerca de las escrituras. Padre.
Gloria al Señor. Si ustedes se fijan en el capítulo 6, verso 8, verso 10, lo tenemos, hermano. Así es. Vamos a la profecía. Isaías capítulo 6, verso 8 al 10. Y dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. ¿Ok? Y dijo, miren muy bien, Señor, y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien. Pero ¿qué pasa? Y no entendáis. Oigan bien, hermano. Ved por cierto, mas no comprendéis. Padre eterno. O sea, Dios le da palabras a Isaías. Isaías viene y profetiza. ¿Usted cree, hermano, que Isaías estaba profetizando sobre Satanás? ¿Ah? No. ¿Se da cuenta? O sea, Isaías no iba a dar una profecía, hermano, refiriéndose a Satanás. ¿Verdad? Hay una profecía ahí. ¿Ok? Ahora quiero mostrarles a ustedes, hermano, ¿cómo se le dice? El cumplimiento de esa profecía. Vamos a Mateo capítulo 13. Me estoy adelantando un poco, pero aguántenme un poquito. Mateo capítulo 13, para que veamos el cumplimiento de la profecía. ¿Verdad? Grande es el Señor. Mateo capítulo 13. Normalmente no iba a leer el 10. ¿Ah? El 10 no. Ah, sí, quedamos a Isaías. del 8 al 10, por favor. Ahí, disculpe, hermano. Gracias, hermano Marte. Ustedes tengan, por favor, el de Mateo. Voy a ir un poquito atrás, disculpe, hermano, porque no lo terminé de leer. ¿Me quedé a dónde? En el 8. Ah, ok, me quedé en el 9 cuando dice: y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Creo que Dios se apaga, o se apagó. Gloria al Señor, Padre. Bueno, gracias. Ahí disculpen, hermano, se apagó la Gloria página. al Señor. Fíjense allá en el sistema y estuviéramos pensando que Satanás no me apagó. Le apagó el micrófono. Ok, lo reprendemos. Grande Dios. Oh, hermano. Ahora bien, seguimos entonces en el verso 10 y dice: engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos. Oiga bien, hermano. Y ciega sus ojos ¿para qué? ¿Para qué, hermano? Para que no vean. Para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos. Oiga bien, hermano. Ni en su corazón entiendan, ni se conviertan y haya para él sanidad. Abba, Padre, gloria. Mire, les quiero leer ahora en esta versión. Me parece bien interesante este texto, ojalá que también para ustedes, hermano. Quiero leérselo en esta versión, hermano. Vale, en su teléfono anda varias versiones, pero lo que tengo aquí. ¿Ah? Hermano Marsh, como dije, Yesenia, carísimo, por cierto. Sí. Ok, quiero leer en esta versión, en Isaías 6, siempre dice: después oí que el Señor preguntaba: ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Aquí estoy yo, por nosotros, sí. Ahora dice: aquí estoy yo, le dije, envíame a mí. Y él me dijo: bien, ve y dile a este pueblo, escuchen con atención, pero no entiendan. ¿Bien? ¿Cómo? Escuchen con atención, pero no entiendan. Miren bien, pero no aprendan nada. Así es esta versión. Endurece el corazón de este pueblo, tápale los oídos, ciérrale los ojos. De esa forma no verán con sus ojos, ni oirán con sus oídos, ni comprenderán con su corazón, para que no se vuelvan a mí en busca de sanidad. Hermano, yo lo veo tan claro esto en esta versión, que tremendo esto. Ahora, ¿qué les quiero decir con esto, hermano? Bueno, esto era la profecía
siguiendo la línea como el apóstol Pablo lo estaba diciendo, hermano, en la segunda carta a Corintios, el Dios de este siglo se va a presentar, y ¿qué es lo que va a hacer? Va a cegar el entendimiento. Pero hermano, aquí no es de todo mundo. Aquí claramente dice la palabra, va a cegar el entendimiento de quienes, de los incrédulos. No es de todo el mundo, hermano. Está hablando, o sea, viene exclusivamente, hermano, con un propósito. Y viene, hermano, con una misión. Porque la profecía decía, ¿quién irá? Y dice ahí escrito, hermano, yo voy a ir. Ah, bien, tú vas a ir. Entonces vas a hacer esto, dijo el Señor. ¿Qué es lo que iba a hacer, hermano? Vas a decirle a este pueblo, escuchen con atención, pero no entiendan. ¿A qué iba a venir? A hablarles, pero no hacerlos entender. Hablarles, pero no hacerlos entender. Y les iba a decir, ustedes vean, pero realmente no iban a ver. ¿No es esta la función, hermano, que dice el apóstol Pablo del Dios de ese siglo? Porque dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento. No es lo mismo que está diciendo la profecía, que se iba a presentar alguien y que iba a ¿qué? A cegar el entendimiento ¿de quién? De los incrédulos. Vamos al cumplimiento. Les dije, hermano Mateo, ¿qué texto les dije? Padre, a su nombre gloria, hermano, a su nombre gloria. Sí, porque es que el incrédulo, aunque las cosas sean verdad y le estén diciendo las cosas como son, para él no son creíbles. No. Y vamos a ir descubriendo más adelante, hermano, quiénes serán los incrédulos. Ok, veamos el cumplimiento. Mateo 13, verso 14. ¿Lo tenemos? Bien, si quieren leamos el verso 13 también. Dice, lo tenemos, hermano. Por eso les habló por parábolas, porque viendo, ¿qué pasa, hermano? No ven. Y oyendo, No oyen. ¿cómo? Ni entienda. Es exactamente, ahora miren cómo dice el verso 14. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Es lo mismito, hermanos. O sea, estaba la profecía dicha en Isaías, el cumplimiento ya dicho por el Señor Jesús, allí escrito en Mateo, y el apóstol Pablo trae esta palabra, hermano, diciendo que se iba a presentar el Dios del siglo para cegar el entendimiento. Ahora, la segunda pregunta, hermano, es, o sea, aquí, ¿quiénes son los incrédulos? Ahora, ¿por qué razón? Me estoy saltando. ¿Por qué razón, hermano, entonces? ¿Por qué razón los iba a cegar? Número uno, leímos, hermano, que es por la incredulidad de ellos. Sí, claro. Ahora, ¿cuál es el propósito? Bien, por la incredulidad de ellos, hermano. El Señor entonces, hermano, daba palabra que ellos iban a quedar como ciegos. Pero no estamos hablando de una ceguera, hermano, literal. Estamos hablando de una ceguera espiritual. Número dos, hermano, ¿por qué razón cegó? Siempre en el verso 4 de la segunda epístola, la verdad, estamos en el 4:4, dice, para que no le resplandezca la gloria o la luz de la gloria del Evangelio. Miren la razón, hermano, está tremendo esto. ¿Por qué? Le ciega por la incredulidad en ellos, le viene la ceguera, pero también, hermano, era para que no le resplandezca la gloria del Evangelio de Cristo. ¿Ustedes creen, hermano, que la gloria del Evangelio de Cristo la conoce todo el sistema religioso? ¿Usted cree que, hermano, usted cree que los adventistas conocen la gloria del Evangelio de Cristo? ¿Usted cree, hermano, que todas las denominaciones, testigos de Jehová, católicos, evangélicos, conocen la gloria del Evangelio? Oiga bien, pueden conocer el Evangelio como religión, porque dicen, hermano, ¿y usted qué? No, yo soy cristiano evangélico. Pero realmente conocen el Evangelio, conocen la gloria del Evangelio. El mismo pueblo cristiano, hermano, no está disfrutando de la gloria del Evangelio. No lo está disfrutando.
la gloria del Evangelio de Cristo, hermano. Señor. Son pocos. Gracias, Padre. Por eso, hermano, es que nosotros nos sentimos tan agradecidos. Bendecido. Gloria a Dios. Exactamente, bendecidos por el Señor. ¿Por qué, hermano? Porque a Dios le plació. A Dios le plació. Y no es porque nosotros éramos mejores, hermano, sino que Dios en su misericordia y en su plan, hermano, estaba de que nosotros viniésemos a disfrutar de la Esta gloria. gloria en este siglo. ¿Así? Padre. Padre. Ahora bien, hermano. Bendito Y número Dios. 2, hermano, la otra razón era para que no vean la imagen de Dios. Siempre ahí en ese texto, no quiero aburrirlos, hermanos, mencionándoles el mismo texto. Y yo quiero que, hermano, que lo tomemos bien en cuenta. Lo dice así: los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Y dice ahí, para. Entonces ahí uno se detiene, hermano. ¿Para qué? Para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. 1. Dice 2, el cual es la imagen de Dios. Entonces, ¿por qué razón, hermanos, fueron cegados? Por la incredulidad. Número 2, para que no le resplandezca la luz de la gloria del Evangelio. Y 3, hermanos, para que no puedan ver la imagen de Dios. En Cristo. Exactamente. Exactamente. Para que no puedan ver la imagen de Dios. Así es. Qué tremendo esto. Gracias, Padre. Padre. Ahora, pero ¿quiénes son los incrédulos? Decíamos. Juan capítulo 12. Y vamos a ir descubriendo, no sé si decir descubriendo o desenmascarando aquí, hermanos, pero vamos a sacar a luz esto. Grande es el Señor. Bueno, el Espíritu de Dios es el que saca a luz, Sí. que se encarga. A Él es la gloria. A Él es la gloria. 12, vamos a Juan capítulo 12, hermano. Bendito tu nombre, Padre. ¿Okay? Fíjense en el verso 42 cómo dice: ¿quiénes son los incrédulos? Identificamos los primeros. Juan 12, 42, lo tenemos. Dice: con todo eso, aún de los gobernantes muchos creyeron en Él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban. ¿Cómo? ¿A causa de quiénes? Los fariseos. De los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga. Oiga, hermano, o sea, muchos estaban creyendo, pero ¿qué estaba pasando? Pero no confesaban de que estaban creyendo. ¿Por qué? ¿Por causa de quiénes? Los fariseos. ¿Quiénes eran los incrédulos de aquel tiempo? Los fariseos. Los fariseos, los que andaban con los rollos, los que habían sido puestos como maestros para que enseñaran al pueblo el camino de Dios. Pero el Señor dijo que en vez de que ellos eran los creyentes, el Señor dijo: estos son los incrédulos. Entonces, cuando nosotros miramos a alguien en la calle, hermano, con la Biblia en mano, y nosotros decimos: ese es un creyente. Ay, hermano. Ay, hermano. Y decimos: este es un creyente porque va con la Biblia en la mano. Ay, hermano. Probablemente no sea creyente. Probablemente sea un incrédulo. Incrédulo que no cree en Dios. Sí cree en Dios. Sí cree en Dios. Pero no le creen a Dios. Una cosa es creer en Dios, Al hermano. poder de la gloria de Dios. Mire el platillo que vino a comer el hermano, Al poder de la gloria de Dios. hermano Wilmer. Sí. Está tremendo este hermano Wilmer, pero despacito lo voy a ir masticando. Despacito, hermano Wilmer. Mastíquelo bien. Porque una cosa es creer en Dios. Podemos decir que todo el mundo cree en Dios, pero creerle a Dios, hermano, ahí es otra cosa. Ahí es otra cosa. Entonces, creerle a Dios es creerle a lo que dice el Evangelio de la gloria de Cristo. Entonces, cuando el Evangelio dice que en el sacrificio fuimos santificados, el que es creyente lo cree y dice: yo soy santo. Cuando el Evangelio dice que somos justificados, hemos sido justificados, el que es creyente dice: yo soy un justo. Pero hemos escuchado a muchos cristianos decir: santo, yo no. Solo Dios. Justo, no, yo no soy justo. Entonces, ¿esta persona qué está haciendo? Incrédula. Es un incrédulo. No está creyendo Exactamente. a la palabra, a la gloria del Evangelio de Cristo. Se convierte en un incrédulo. Porque Él dice que somos santos, que somos perfectos,
¿Sí? ¿Verdad? Eso, todo eso, hermana Berta, está dentro de la gloria del Evangelio de Cristo, porque es de Él. Así es. Hermano Emilio, y lo que hace que la persona, que esa persona estaban incrédulos, en el versículo 43 del capítulo de Juan 12 dice, porque ellos amaban más ¿Sí? la gloria de los hombres Ajá. que la gloria de De Dios. la gloria de Dios. Sí, o sea, ellos amaban más las cosas del mundo, amaban más la religión de La ellos, religión, correcto. amaban más sus rudimentos que la gloria. No, es que también no la conocían la gloria de Dios. No, es que no la conocía. Hay que decir, hermano, que cuando nosotros escuchamos esa palabra de decir, amaba más el mundo, Sí. la mente natural se va a los billares, se va al campo de fútbol. Eso no, la Biblia está hablando de eso, hermano. Está hablando Está hablando del mundo religioso. Exactamente. Vamos adelante, Juan 11, 45 al 50. Para que encontremos, hermano, quiénes son los incrédulos. 11:45, siempre de Juan, ¿lo tenemos? Lo tenemos, ¿verdad? Dice, entonces muchos de los judíos, aquí ya está clarito, entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Mire bien, pero algunos de ellos fueron a los fariseos, vuelve otra vez el tipo aquí, y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos, ¿qué pasó, hermano? Reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. Sí. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. ¿Hasta dónde les tiene que leer, hermano? 50. Hasta el 50. Caifás dijo, Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, en aquel año. ajá, aquel año, no es de este año, ¿ah? Sí, le dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no toda la nación perezca. Sí. Así es. Bueno, hermano, ¿quiénes eran los incrédulos aquí? Los fariseos, Los fariseos. los principales. No. Todos aquellos hombres, hermanos, de aquel tiempo eran los incrédulos a los que el apóstol Pablo estaba refiriendo en la carta de los Corintios. Sí, entre paréntesis. ¿Quiénes eran los incrédulos? Aquellos hombres, supuestamente los representantes de Dios en la tierra. Estos eran los incrédulos. Y el sistema religioso está diciendo que los incrédulos son los inconversos, los que no asisten a una iglesia. Esos son los incrédulos. No, hermanos. Así estábamos nosotros también pensando en un tiempo, pero no es así. Como tampoco es así que el Dios de este siglo es Satanás, no es así. Como tampoco es cierto que el Dios de este siglo es Moisés, tampoco es así, hermano. Porque en un tiempo también se nos dijo a nosotros, el Dios de este siglo es Moisés. Pero no es así, hermano. No es así. Vamos a ver las evidencias. Vamos a ir viendo las evidencias paso a paso. Ahora, fíjense lo que dice, hermano, primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 8. Miren, primera de Corintios, capítulo 2, verso 8, vamos adelante. Dos 8. ¿Quiénes son los incrédulos? Número 1, hermano, los fariseos. Número 2, hermano, los principales sacerdotes. ¿Verdad? Estamos hablando de aquel tiempo, ¿verdad? Porque vamos a ir de acuerdo a la historia. Y bueno, lo traemos para este tiempo. Ahora también hay principales. Yo conozco varios. ¿Se ríe, hermano? ¿Ah? Sí, yo conozco varios que son principales. Están ahí en las sinagogas. Sí, se vuelven potestades porque son hombres de renombre. ¿Sí? Bueno, a uno yo le decía pastor, pero ya después me di cuenta que era un principal. 1 Corintios capítulo 2, verso 8. Dice, a la que ninguno de los príncipes de este siglo, miren, hermano, como dice,
que ninguno de los príncipes de este siglo, ¿se refería a qué? A aquel siglo, ¿verdad? De este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. ¿Quiénes eran los incrédulos? Los principales sacerdotes, los fariseos, eran los incrédulos a los que el apóstol Pablo se refería. Otro hermano, Juan capítulo 6, vamos a ir atrás, solo para que vayamos viendo quiénes eran o quiénes son los incrédulos, ¿verdad? Porque no todos. Fariseos, principales sacerdotes, pero aquí también, hermano, en el capítulo 6, verso 60, encontramos otros quienes eran, a quienes se referían. Lo tenemos. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Cómo? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? ¿Cómo, hermano? Padre mío. Vamos hasta el 66. Pues, ¿qué dice? Si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el 63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu, son vida. Pero aquí os decía que era dura la palabra. Y aquí el Señor está diciendo: las palabras que yo les digo a ustedes son para vida. Sí, son espíritu y son vida. Sí, pero la vida ellos lo miraban algo duro. Difícil. ¿Quién nos entiende? Ahora, seguimos leyendo, hermano. Verso 64. Pero hay algunos de vosotros que no creen. ¿Cómo, hermano? ¿Cómo le dice el Señor? Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. Y a los que no creen, ¿cómo se les llama, hermano? Incrédulos. ¿Y cómo dice la palabra? El Dios de este siglo ha cegado el entendimiento ¿a quiénes? A los incrédulos. Ahora, hermano, ¿quiénes eran los incrédulos aquí? Los mismos discípulos. Oiga, los mismos discípulos. Pero no eran todos los discípulos. Hay que aclarar esto, ¿no? Porque no podemos meter a todos los discípulos en el mismo costal. Exactamente. ¿No? Pero muchos de los discípulos de Jesús que estaban con el Señor Jesús sabía quiénes eran los que creían y quiénes eran los que no creían. Los que no creyeron, los que no creían decían: dura es esta palabra, ¿quién la va a poder oír? Dicen. Claro, porque ellos tenían oídos, pero no oían. ¿Se fijan? Ellos tenían oídos, pero no oían. Ay, Padre mío, qué tremendo. Entonces, ¿quiénes eran los incrédulos? Parte también de los discípulos eran incrédulos. Y cuando es duro de oír, que no tienen oído, por eso era duro de practicar. Que vamos a practicar, hermanos, sin entender. Es que nosotros practicamos algo que entendemos. Y decimos: me conviene, porque lo entendemos. ¿Entiendes? Decimos: me conviene esto porque ya lo entendimos, hermano. El Señor nos hizo entender. ¿Entiendes? Entonces, si no lo hacemos, estamos, hermano, como niños. Como dijo Jesús, en la casa de mi padre es donde me es necesario estar. Es ahí donde me conviene. Exactamente. Mire, por favor, hermano, vayamos a Mateo. Tal vez no lo voy a cansar con tantos textos, pero es necesario, hermano. Aquí venimos a utilizar la palabra, la Biblia, dice. Vamos a Mateo. ¿Está bien? Mateo 17, ya me acordé de él. Mateo 17. ¿Quiénes eran los incrédulos entonces, hermano? Los fariseos, los principales sacerdotes, los judíos, pero dentro de ellos también estaban parte de los discípulos de Jesús. Y mire cómo les dijo Jesús a los discípulos en este texto. Mateo 17. ¿Cómo dice, hermano? Respondió Jesús y dijo: oh generación, ¿cómo? Incrédula, y no solamente incrédula y perversa. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar?
Ay, Padre mío. ¿A quién se lo dijo esta palabra, hermano, el Señor? A los discípulos. ¿Cómo estaban los discípulos? Incrédulos. Entonces, hermano, el Dios de este siglo vino a cegar el entendimiento. ¿A quiénes? A los incrédulos. Y mire qué tremendo es, hermano, cuando el incrédulo, porque esta bendición era para ellos, de ser cegado. Imagínense, o sea, esta sorpresita, este regalo venía exclusivamente para ¿quiénes? Para los incrédulos. Para los hermanos, es bien tremendo esto. Ve hasta dónde llega, hermano, la incredulidad de esta gente. Vea usted, hermano, cómo, o sea, la misma incredulidad, que es lo que provoca, hermano, en el creyente. Quiero mencionarle dos ejemplos nada más, porque el tiempo está avanzando. Vamos, por favor, hermano, ya que estamos usando bastante estos libros históricos. Juan capítulo 9, verso 13. Verso 13. Gloria a Dios. Qué barbaridad. Qué lindo es el Padre. Padre. Mire cómo estaban, hermano, los incrédulos. Cómo estaban desegados, hermano. Cómo estaban desegados. Mire este ejemplo. Juan 9, 13 y bien podríamos leer hasta el verso 34. Yo creo que esta historia ustedes la conocen, ¿verdad? Pero vamos a ir tomando, hermano, algunos puntos claves de aquí. Qué tremendo. Ok, lo tenemos, hermano. Sí. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, ¿ok? Y era día de reposo, cuando Jesús había hecho el lodo. ¿De quién se estaba tratando aquí, hermano? De un hombre a quien Jesús le devolvió la vista, de un ciego, ¿verdad? Y era día de reposo. Y Jesús lo hizo en el día De reposo, correcto. ¿Ok? ¿Ok? El verso 15 dice: volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Y él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: este hombre no procede de Dios. ¿Refiriéndose a quién? A Jesús. Ajá. Este hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Incrédulo, hermano. Ahora, ¿pero por qué? Miren, me voy a adelantar un poquito. ¿Por qué creen ustedes? Aquí es donde se cumple cada palabra, hermano, que dijo el apóstol Pablo, hermano. Que cuando leen a Moisés, el velo les queda puesto. Porque decían ellos, hermano, qué barbaridad. ¿Dónde estábamos en el texto, hermano? En el verso 15. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él le dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: este hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Porque ellos defendían la ley de Moisés. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego: mi hermano, ¿quién dices tú del que te abrió los ojos? Y él le dijo: bueno, para mí es un profeta, dijo el ciego. Pero los judíos, ¿qué pasó el verso 18, hermano? Pero los judíos no, ¿cómo? Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Hermano, ¿hasta dónde estaba esta gente, hermano, de incrédulos? O sea, no creían que Jesús había hecho el milagro, pero tampoco estaban creyendo que aquel hombre que era ciego de nacimiento, verdaderamente estaba ciego. Había estado ciego. ¿Sí? Pero él es que atrevido, ¿cómo le dice? Lo traen a él y le preguntan al ciego, le dicen: ¿cómo fue que recibiste la vista? Y el ciego le dice: miren, yo les voy a decir la verdad. Me pusieron lodo. Yo no vi quién fue, estaba ciego, obviamente, ¿verdad? Sí. Pero el que estaba delante de mí me puso lodo y yo me fui a lavar y luego Yo vi. yo estoy viendo. Y aquellos hombres, hermanos, dijeron, Todavía estaba. y se volvieron a ver uno con otro, los fariseos, pues, le creemos esto. Y el otro que está por acá le dijo: me parece raro, ¿no será que este hombre no está mintiendo?
No creo que este hombre haya sido ciego, yo lo veo. ¿Cuántos dedos tengo aquí? Y él creía 4. O le preguntaba a alguien. ¿Y aquí? ¿Lo conocieron 5. ustedes? No, este no es ciego, este no es ciego. Mandemos a llamar a los padres de este hombre. Y mandaron a llamar a la mamá, al papá. Y le dijeron, este es su hijo. ¿Y cómo no va a ver, a reconocer a Misael? Y yo le voy a decir, ¿ese es su hijo? Sí. Ah, achinado igual a Bonito igual a mí. bonito. Entonces dice la palabra, hermano, que dijo, sí es mi hijo. Sí es mi hijo. Los padres del cielo, sí es mi hijo. Pero era ciego. Sí, él nació ciego. ¿Y cómo es que? Pregúntenle. Y entonces la mujer ya dijo, bueno, ya, solamente pregúntenle a él qué edad tiene. ¿Qué edad tiene? ¿Cómo que manden a llamar a Berta para preguntarle a Misael? ¿Cuántos años tiene Misael? Berta dice, no me pregunten a Misael si edad tiene para contestar. Sí. Hermano, ¿hasta dónde estaba la incredulidad y la dureza De corazón. en estos hombres? Que no creían. viendo no veían. Exactamente. ¿Cómo se cumple la palabra? Que ellos viendo no veían. no veían. Sí. Porque viendo que hacían los milagros y no creían. Y no creían. Qué tremendo. Ese es un ejemplo. El otro ejemplo, hermano, lo encontramos en el capítulo 5, siempre de Juan. Vamos un poquito atrás. Ay, Padre. Padre de gloria. Santo, el Qué Hijo, tremendo, hermano, qué Señor. tremendo. Ahora encontramos otro ejemplo de un hombre paralítico. Dice el verso 1, hermano. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo, el cual tiene 5 pórticos. ¿Ok? A veces leo un poco lento, hermano, porque ya no estoy viendo esta letra, está muy pequeña. Y esto dice, yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, y que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Qué lindo eso, ¿ah? Hermano, qué experiencia tan bonita esa. ¿Ok? Y el ángel, pues qué tremendo. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Oiga bien, qué tiempo, hermano. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Qué bonito esto, hermano. ¿Quieres ser sano? Le preguntó el Señor. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Qué lindo. Y al instante, hermano, y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. ¿Cómo, hermano? ¿Qué era? Era día de reposo aquel día. ¿Qué problema para los fariseos, hermano, cuando el Señor hacía un milagro el día de reposo? Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Y él le respondió, el que me sanó, ¿cómo? Padre mío, el que me sanó, él mismo me dijo, Padre, ¿cómo le dije, hermano? Es que no lo podía dejar botado, hermano, porque era día de reposo, no podía ni andar su lecho, ¿verdad? Ahora, pero miren la respuesta de este hombre, del paralítico, esta es tremenda. El paralítico, ¿qué le dice? En el 11 dice, y él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda.
¿Le estaba tirando la culpa a quién? O sea, ¿qué vos estás diciendo? No te es lícito porque es día de reposo andar en tu lecho. A mí no me culpen. A mí no me digan nada. El que me sanó me dijo: toma tu lecho y anda. Sí, porque él no le da otra. No, si el Señor me dijo, bótalo, yo lo voto. Dice, pero yo voy obediente. Yo qué barbaridad. Y entonces, ¿qué pasó, hermano? Dice, aquellos hombres, llega el momento, hermano, que aquellos hombres empiezan a ¿qué? A reprochar el milagro, hermano, tan glorioso. ¿Ok? Y que no lo hizo en el agua, no lo hizo en el tanque. No. Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más. Mira qué bonito, hermano. Para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban que... ¿Cómo estaban estos hombres? Y volvemos otra vez, hermano, Carlando. ¿Cómo estaban estos hombres, hermano? Estaban ciegos. Estos hombres, hermano, estaban ciegos. ¿Por qué? Porque no creían. Imagínense que estaban viendo el milagro y aún, hermano, no reconocían, hermano, la obra maravillosa de Jesús. ¿Y qué es lo que querían ellos? Matar. O sea, imaginen la ceguera que en ellos había, hermano, que ellos procuraban matar a Jesús. Hermano Emilio, imagínense que una de las cosas, ¿qué diferencia hay entre el ciego cuando le sana, que no miran ellos, cuando él le pone el lodo? No miran cuando sana al paralítico, que él agarra su lecho y se va. Pero vamos a ver cuando sana a la mujer que tenía la droga. Sí, ese es otro ejemplo. O sea, pero ese era más latente, porque eso lo hizo directamente. Delante de ellos. Exactamente. Delante de ellos. La mujer se enderezó y quedó sana. Y aún así, hermano, y aún no así le no reprochamos. creían. Sí. Entonces, ahí, hermano, cuando se cumple la palabra que dice: cuando leen a Moisés, el velo le queda puesto. ¿Por qué? Porque ellos defendían más la tradición de la ley de Moisés. No podía ver, hermano, realmente el milagro. No reconocían el milagro. Pero ¿qué pasaba, hermano? Porque en ellos se tenía que cumplir la profecía dicha por Isaías. Cuando el Señor le dijo: ve y dile a este pueblo. Pero mira, ese pueblo no va a entender. Ajá. Y el apóstol Pablo dice: bueno, el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento. Ahora, vamos a ir aquí, hermano, a esta parte. Juan capítulo 9. Y aquí vamos entrando ya en los... Sí. Fíjense que... Y estamos cerca de ahí. Ay, Padre mío. Vamos a leer el capítulo 9, verso 35. Y nos detenemos en el verso 39, que es ahí donde encontramos la clave. Oyó Jesús que le habían expulsado. ¿A quién? Al ciego, ¿verdad, hermano? Aquel hombre que el Señor le puso lodo. ¿Ok? Sí, pero vamos al 9:35. Dice: oyó Jesús que le habían expulsado. Y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? El 37, le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. O sea, como que el ciego decía: pero ¿quién es el que me sanó? Para que yo pueda creer en él. Y el Señor Jesús le dijo: le has visto, y el que habla contigo, él es. O sea, está diciendo: yo soy el que te ha abierto los ojos. Abba Padre. El verso 38 le dice: y él le dijo: creo, Señor. ¿Y qué pasó, hermano? Le adoró. Mire qué lindo. El que es creyente, ¿qué hace? Adora. Sí. Creo, Señor. Bendice. Y le adoró. Sí. Ahora bien, el verso 39 dice: dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo. Oiga bien, para que los que no vean, escuchen bien, para que los que no vean, vean,
y los que no ven sean cegados. ¿cómo, hermano? No, lo ¿Cómo? que ven. Escuche bien, Te lo leo. el 39, Dice así. léalo pues. Jesús dijo, para juicio he venido yo a este mundo, Ajá, para que los que no ven, los que no ven, vean. vean. Sí. Ajá, Y los que ven, sean cegados. ok. Entonces, hermano, Pablo decía, el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Hermano, no es Satanás el Dios de este siglo, no es Moisés el Dios de este siglo. Jesús dijo una palabra clara aquí. Y Jesús dijo, He venido. para juicio he venido. Recuerda la profecía cuando dijo, ¿quién va a ir? Y dijo, heme aquí, yo voy a ir. Sí. Porque era una profecía. ¿Y de quién esa profecía? ¿De quién estaba hablando? ¿A quién se estaba refiriendo? Se estaba refiriendo a Jesús, hermano. Sí, así es. O sea, el Dios del siglo, que todo el mundo piensa que es Moisés, que todo el mundo piensa que es Satanás, no es ellos. Ninguno de esos dos es. El Dios del siglo, que se refería el apóstol Pablo, es Jesús. Fue Jesús Los días de su carne. en los días de su carne. Exacto. Entonces el Señor dice, hermano, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean. Pero aquí, ojo, y los que ven, sean. ¿Qué iba a hacer el Dios del siglo, hermano? ¿Iba a qué? A cegar. Y Jesús, como está diciendo ahí, yo he venido a qué? A cegar. ¿A todo el mundo? No. ¿A quiénes? A los incrédulos. A los incrédulos. Por esa razón, hermano, ni los fariseos, ni los maestros, ni los sacerdotes, ni aún algunos de los discípulos podían ver. ¿Recuerdan ustedes al principio del texto en Corintios que dice que los cegó uno por incredulidad, dos los cegó para que no vieran la luz o la gloria del Evangelio, y tres para que no vieran la imagen de Dios? Ahora, aquí está la otra, hermano. ¿Quién es la imagen del Dios invisible? Jesús. Sí, Jesús. ¿Ah? ¿Quién es la imagen del Dios invisible? Porque dice que el Dios de ese siglo los cegó para que no miraran la imagen del Dios invisible. Pero la palabra dice, hermano, que Él es la imagen del Dios invisible. Ahora quiero, claro. Quiero leerles esto. Colosenses 1:15, para que vean que lo que estamos hablando aquí, hermano, Es netamente pura. sí, no, es que lo vamos a comprobar con la palabra. Colosenses 1:15, ¿qué dice? ¿Cómo dice la palabra ahí? Él es. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Cómo dice, hermano? Él Él es es la imagen. del Dios invisible. Ajá, y Pablo decía que es el Dios del siglo, iba a cegar para que no miraran ellos la imagen. Hermano, en otras palabras, por ejemplo, Pablo decía el Dios de este siglo, o sea, en otras palabras estaba diciendo, Dios mismo se presentó en este siglo, o sea, Dios mismo se presentó en este siglo, pero se presentó ¿para qué? Para cegar el entendimiento de quiénes, de los incrédulos. Aquellos hombres miraban, ay hermano, aquellos hombres miraban la manifestación del poder de Dios, hermano, y aún así no creían. Este es igual ahora. Ahora, ¿cómo? Es igual como ahora. Mira la cosa. Ahora. La gloria. No creen. Ahora, vean lo que dice Juan capítulo 10, versos 33 y 34. Veamos bien esto. Juan 10, 33 y 34. Padre, gloria al Señor. Vamos a ver de... Ay, mire qué tremendo es esto. Si quiere, miramos un poquito atrás. El 31 dice, 10:31 dice, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Mire bien, hermano, mire bien cómo están estos hombres. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedráis? ¿Cuál de las tienes? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedramos. ¿Cómo? Sino por la blasfemia. Mira aquí como dice, porque tú siendo hombre te haces Dios.
O te llama Dios. Porque tú siendo hombre te haces Dios. Dios. Como dice Pablo, el Dios de este siglo. Estos hombres, hermanos, le dijeron al Señor, y está escrito con el mayor. Sí. Ustedes se fijan, Ese era él. Entonces me estaba diciendo, es que te esperamos porque tú siendo hombre te haces Dios. Está haciendo milagros. Y hermano, la profecía tenía su cumplimiento. O sea, Dios mismo los visitó. Dios los visitó Y no lo y ellos no conocieron. se dieron cuenta. Por eso el apóstol Pablo en la primera carta dice, hermano, que si hubiesen conocido al Señor de gloria, no lo hubiesen crucificado. No lo hubiesen crucificado. Y en cierta ocasión el Señor le dijo a uno de los discípulos, el que me ha visto a mí, Ahí está el Padre. vaya, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Padre. ¿Sabe cómo está escrito siempre en Juan, hermano? Se me viene a la mente este Se texto. podría decir Dios ahí también, porque Oiga bien, ahí, oiga bien esto. ¿Sabe cómo dice en Juan en el capítulo 1? Dice, en el principio, en el verso 1, ¿verdad? 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. y el verbo era Dios. Vaya, ¿quién era el verbo? Dios. ¿Quién era el verbo? Jesús. Jesús. ¿Y cómo dice el texto? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Era Jesús. O sea, Jesús era. Dios. Ahora, mire. Ay, qué tremendo. Qué tremendo. Qué tremendo. Glorioso es su nombre. Entonces el verso 10 dice, en el mundo estaba. El mundo no lo conoció. El verso 10 dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no Lo conoció. Lo conoció. lo conoció. Hermano, yo veo claro esto. Pero ¿qué pasó, hermano? El mundo no lo conoció. El mundo no lo conoció. ¿Por qué no lo conoció? O sea, ¿a qué mundo se refería? Por incrédulo. Al mundo religioso, al mundo que estaba compuesto por los fariseos, los escribas, los maestros, los sacerdotes, los judíos y parte de los discípulos. Todos ellos estaban en ese mundo. A ellos vino, pero ese mundo no lo conoció. ¿Por qué no los conoció? Porque Dios mismo, o sea, el Señor mismo, hermano, vino a ellos y ¿qué pasó? Los cegó. Y ahí se dio el cumplimiento de la profecía que iba a venir alguien y que les iba a hablar, pero ellos no iban a poder entender. ¿Por qué? Porque sus ojos estaban cerrados o cegados. Sus oídos estaban cerrados. Su corazón se había endurecido. Entonces, ¿cómo es posible, hermano, que el sistema esté diciendo que el Dios del siglo es el diablo? No es así. Y muchos entendidos en el mundo afirman, hermano, que es Moisés. Hermano, disculpen, pero no es así. No es así. Voy a leer un texto, hermano, Isaías 45:5. Mientras lo buscamos, hermano, Sí. ahorita se me venía a la mente los dos ladrones en la cruz. Ajá. Uno de ellos creyó y se salvó, Sí. pero el otro no creyó, ¿verdad? Y no recibió la salvación por incrédulo. Por incrédulo. Sí. Porque Correcto. viéndolo, no lo vio, ¿verdad? Sí. Y estando con él ahí y viendo todas las manifestaciones, no creyó. Pero sí. 5:5, ¿cómo dice, hermano? ¿Cómo dice? Yo soy el Señor Yo soy el y Señor. ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Ajá. Vaya, hermano. Yo soy el Señor y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. ¿Cómo dice, hermano? Es que, hermano, esto está claro. Dice, no hay Dios fuera de mí. Para que estén diciendo que Satanás es un Dios. No, hermano. Eso es una blasfemia, hermano. Eso es una mentira. Para que estén diciendo que Moisés es un Dios. Eso es mentira, hermano. Eso es mentira. No hay Dios fuera de él. No hay Dios. Y Jesús, hermano, fue la manifestación de Dios en la tierra. Por eso Pablo decía que el Dios de este siglo vino y cegó el entendimiento de los incrédulos. Aquí es donde nosotros, hermanos, nos sentimos
llenos de gozo y de gratitud por lo que Dios nos permite a nosotros, hermanos, que conocer, entender. A Dios le plació, hermano, que usted y yo conociésemos estas cosas. Así es. Hay muchas personas, hermano, bueno, si la hermana allá en la ley me dijo, yo digo que no es Satanás, hermano, pero ¿qué base tengo yo para decirle a alguien que no lo es? Entonces, En un texto, Julio, ajá, a ver, hermano. también nos ayuda. Sí, Romanos 11:8. bien, Dice, como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor, correcto. ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Exactamente. Dios. Sí, no, es que todavía sí esto. Ahora, lo que acabamos de ver, hermanos, son tres evidencias de que el Dios de aquel siglo a que el apóstol Pablo dijo, y está escrito en la carta de Corintios, es Jesús. La primera evidencia la encontramos, ¿verdad? Lo vimos en Juan 9:39. La segunda evidencia la encontramos en Juan 10:33 y 34. Y la tercera evidencia lo encontramos en Colosenses 1:15, cuando dice, hermano, que Jesús es la imagen del Dios invisible. Fíjense, hermano, algo. Se me viene un poquito a la mente. No sé qué tiempo tenemos, hermano. Sí, es que... tremendo. Gloria al Señor, amado Con Padre. esto vamos a concluir. Con esto vamos a concluir, hermano. Nosotros, todo lo que el Padre nos muestra, tenemos que recibirlo, hermano, con humildad. Para su gloria. Sí. No podemos nosotros creernos mejor que nadie. Ni decir, solo yo sé las cosas o solo yo tengo la verdad. No. Porque lo que el Padre ha hecho con nosotros, hermano, es para que nosotros nos sintamos agradecidos con Él. Nos sintamos agradecidos y esto nos hace sentir más humildes, porque ¿quiénes somos nosotros? ¿Sabe qué, hermano? La palabra dice, hermano, que el Señor le plació esconder las cosas de los sabios y se las dio ¿a quiénes? A los niños, dice. ¿A quiénes? A los que niños. maman. ¿Pero qué niños? Niños humildes, hermano, niños que no tienen malicia. Y hay una palabra que el apóstol Pablo dijo, mira, tú has sido injertado al olivo verdadero, pues hubieron unas ramas verdaderas que fueron desgajadas por causa de su incredulidad, refiriéndose a los judíos. Pero Pablo dice, pero tú no te sientas orgulloso, no te jactes, teme al Señor. Teme al Señor, porque el Señor, así como desgajó a las ramas verdaderas, si te crees más, Él puede hacer contigo lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que nos viene a dar a entender la palabra? Que cuando el Padre nos da una palabra es para que nosotros nos sintamos regocijados de su bondad, de su misericordia, de lo grande que es Él. Él es grande. Él es el grande. Él es el grande. A Él es toda la gloria, hermano. La alabanza y la adoración. Él es el Señor. Concluimos, hermano, con esto. Y así como en aquel tiempo hubieron muchos que fueron cegados, lastimosamente en este tiempo hay muchos que también están en la misma condición. Pero si el plan de Dios está, imagine usted que el plan de Dios hoy, que estuviera el hermano aquí hoy presente en esta reunión. Gracias al Padre, hermano, por la vida de nuestro hermano. Y así como muchos que están viendo esta palabra, hermano, puedan recibir alumbramiento también y puedan disfrutar de esta gloria que es el Evangelio de Cristo, así como lo disfrutamos nosotros. Pero lo disfrutamos, hermano, con humildad, con sencillez de corazón. Los declaro bendecidos. Hasta la próxima.